Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 51. Matar al verdadero creador. Al salir de la compañía de seguridad Blackthorn, el sol ya había comenzado su descenso. Los últimos rayos de luz pintaban el cielo con tonalidades de rojo fuego, que se fundían con la luna carmesí que acababa de aparecer en el horizonte opuesto. Klein había planeado originalmente tomar un carruaje público desde la estación, pero Edward, con toda naturalidad, detuvo un carruaje alquilado. En cuanto subieron, Klein se volvió hacia Edward con expresión seria y le tendió la mano. Permítanme presentarnos de nuevo. Klein Moretti, bendecido por el loco, aunque todavía no me he unido al club del tarot. Edward, un devoto creyente del loco, dispuesto a dedicar toda mi vida y mi alma a su servicio. Donde quiera que apunte la espada del loco, ese es el camino que seguiré. Donde quiera que se pose su mirada, allí estarán mis esfuerzos. Tos, tos, tos. Klein apenas pudo contener su vergüenza y lo interrumpió apresuradamente. Está bien, Edward, el loco ya está al tanto de tu devoción. Alabado sea el loco, dijo Edward, colocando su mano derecha sobre su pecho e inclinándose ligeramente. Coma alabado sea el loco. ¿Qué más podía hacer Klein? Solo le quedaba seguir el ejemplo. ¿Tiene el bienaventurado beato algún decreto divino que comunicarme? Preguntó Edward con mirada expectante. No exactamente. Klein añadió rápidamente, y llámenme simplemente Klein. Normalmente, no debería revelar mi identidad a los miembros del club de tarot tan pronto, pero los acontecimientos de hoy fueron bastante inesperados. Gracias, Klein. Edward habló con sinceridad antes de preguntar, comillas entonces, ¿te quedas con los Tingen Niktaux para llevar a cabo una misión secreta para el loco? Klein dudó un instante antes de asentir con la cabeza en señal de reconocimiento. Así es, pero aún no puedo compartir los detalles. Principalmente porque no he encontrado la manera de explicarlo. Entendido. Si necesitas algo, avísame. Klein asintió antes de preguntar, por cierto, ¿no vivías en Backlund, porque te mudaste de repente a Tingen? Edward dejó escapar un suspiro, con una expresión de impotencia. No sé si el loco te lo mencionó, pero el verdadero creador se ha interesado en mí. Para evitar posibles asesinatos por parte de la Orden Aurora, no tuve más remedio que mudarme aquí. Al principio pensé en huir al mar, pero el señor el ahorcado me lo desaconsejó. Tras una breve pausa, Edward apoyó la barbilla en la mano y murmuró, me pregunto qué precio tendría que pagar para que el loco se ocupara de la Orden Aurora, o incluso del verdadero creador. Klein dirigió su mirada al paisaje que desfilaba por la ventana, forzando una sonrisa amarga. Se supone que debo matar al verdadero creador. Hermano, acabo de pasar a la secuencia 8. Ese tipo de absurdo es más que imposible. En ese instante, vio de repente a su hermana, Melissa, caminando por la calle. Sin pensarlo, la llamó. Comillas Toronjil. Comillas, Melissa se giró hacia el carruaje con expresión de desconcierto. Comillas Klein. Entonces, su rostro adquirió de inmediato una expresión severa mientras lo reprendía con seriedad. Klein, sé que tu nuevo trabajo paga bien, pero eso no significa que debas malgastar el dinero. Hay un sistema de transporte público perfectamente bueno, y aún así te estás gastando tanto. Con el dinero que gastaste en este viaje podríamos haber comprado una comida decente con carne. Oh. Tras recibir un ataque verbal inesperado, Klein se quedó sin palabras. Forzó una sonrisa incómoda y se presentó, esta es mi hermana, Melissa. Es bastante ahorradora. Edward detuvo el carruaje, abrió la puerta y sonrió. Nos volvemos a encontrar, bella dama. Klein originalmente planeaba tomar el carruaje público, pero insistí en que viajara conmigo. No se preocupe, no tuvo que pagar. Ah. Melissa se tapó la boca instintivamente, y su rostro se puso rojo brillante de vergüenza. Lo siento, Klein, no lo sabía. Está bien, sé que solo tenías buenas intenciones para nuestra familia. Pero, ¿por qué vuelves a casa caminando? Melissa apretó los labios y permaneció en silencio. Está bien, señorita Moretti, ¿por qué no sube usted también? Sugirió Edward. Ella declinó suavemente, no hace falta, ya casi llego a casa. Entonces tampoco tomaremos el carruaje, dijo Edward mientras saltaba del vehículo. Melissa agitó rápidamente las manos. Comillas no hace falta, no tienes que molestarme, vete a casa.
Edward pagó el pasaje y se volvió hacia Melissa con una sonrisa amable. Soy muy amigo de tu hermano, Klein. No hay necesidad de ser tan formal conmigo, ¿verdad, Klein? Klein se interpuso inmediatamente entre Edward y Melissa, con una postura cautelosa como si estuviera protegiéndose de un ladrón. Un momento, ¿ustedes dos se conocen? Nos conocimos el otro día cuando estaba buscando casa. No tenía ni idea de que era tu hermana. ¡Qué coincidencia! Klein dejó escapar un suspiro de alivio. Así que así son las cosas. Mientras seguían charlando, los tres caminaron juntos por la calle, llegando pronto al cruce con la calle de Daffodil. Edward hizo un gesto con la mano, preparándose para marcharse. De acuerdo, me voy ahora. Melissa dudó un instante antes de hablar. Señor Edward, ya casi es la hora de cenar. ¿Le gustaría cenar con nosotros? Edward se volvió hacia Klein. ¿Comillas está bien? No hay problema, siempre y cuando no les importen nuestras sencillas comidas caseras. Por supuesto que no. En ese momento, Edward se dio una palmada en la frente, metió la mano en su abrigo y rebuscó un rato antes de sacar algo. Lilith. Acababa de sacar un gato entero de entre su ropa. Casi me olvido de ella. En cuanto Lilith fue liberada, inmediatamente empezó a quejarse. Sus diminutas patitas se agitaban contra Edward mientras maullaba furiosamente. Comillas miau, oh. Klein y Melissa estaban completamente desconcertados. Espera, ¿de dónde acaba de salir ese gato? Su ropa estaba perfectamente lisa hace un segundo. ¿Se trata de algún tipo de habilidad mística?, se preguntó Klein para sí mismo. Edward colocó a Lilith sobre su hombro y, con un movimiento rápido, sacó una baraja de cartas con ambas manos. Como puedes ver, soy un mago. Hacer aparecer animales de la nada es solo un truco sencillo, ¿verdad? Lilith puso los ojos en blanco dramáticamente. Coma. Comillas oh, es adorable. Los ojos de Melissa se iluminaron al instante, incapaz de apartar la mirada de Lilith. Comillas puedo acariciarla. Lilith, saluda a esta bella dama, dijo Edward. Lilith bostezó antes de saltar con gracia hacia Melissa. Melissa rápidamente extendió la mano para atraparla, acariciando suavemente su suave pelaje. Comillas que suave. Mientras tanto, Klein entrecerró los ojos con recelo mientras observaba atentamente a Edward. Este tipo no tiene segundas intenciones, ¿verdad? Utilizar una mascota adorable para bajar la guardia de una chica y luego intentar ganarse su favor. Puede que Klein no tenga experiencia personal en esto, pero había visto muchos consejos para ligar en su vida anterior que describían exactamente esta táctica. Por alguna razón, una imagen ridícula cruzó por la mente de Klein, Edward con unos mocasines llamativos y una sonrisa arrogante, diciendo con indiferencia, de ahora en adelante, mantengamos las cosas separadas. Yo te llamaré señor tonto, y tú puedes llamarme cuñado. ¿Qué demonios? Mientras Klein estaba absorto en sus pensamientos descabellados, los tres llegaron al número 2 de la calle de Daffodil. Melissa, aún con Lilith en brazos, dio un paso al frente para abrir la puerta. Al darse la vuelta, dedicó una cálida sonrisa. Pase, señor Edward. Backlund, municipio de Sherwood. Con expresión de cansancio, Xio regresó a casa e inmediatamente vio a Force sentada erguida en su escritorio, aparentemente absorta en su escritura. Xio miró el sofá desordenado y murmuró, deja de fingir, el sofá todavía está caliente. Comillas no, no lo es. Force se dio la vuelta, con el rostro enrojecido, mientras protestaba, comillas he estado escribiendo toda la noche. Ya he escrito. Bajó la mirada hacia el manuscrito que tenía delante. Solo había 2 líneas garabateadas. Se quedó paralizada de vergüenza. Xio se desplomó en el sofá, visiblemente cansada. Force le sirvió rápidamente un vaso de agua y se lo ofreció con una sonrisa aduladora. Toma, bebe un poco. ¿Qué tal tu noche? No está mal. Logré comprar los materiales que necesitaba. Y también conseguí 2 páginas del cuaderno del emperador Roselle. Xio tomó un sorbo de agua y luego se quedó mirando fijamente el reflejo de la lámpara de gas en su vaso, perdida momentáneamente en sus pensamientos. Esa misma tarde, mientras compraba ingredientes para la poción del sheriff, se encontró con un individuo misterioso que llevaba una máscara dorada. Dicha persona afirmó que la fórmula del sheriff que Xio tenía en su poder provenía originalmente de su cliente y que había sido distribuida como un medio para reclutar candidatos idóneos para un determinado puesto de trabajo. Temiendo que una negativa rotunda pudiera ofender a esta enigmática figura, Xio se abstuvo de rechazar la oferta en ese mismo instante. Tras acordar un lugar de encuentro y una forma de contacto, la persona enmascarada se marchó.
Sin embargo, de camino a casa, cuanto más lo pensaba, más inquieta se sentía. Le preocupaba haberse involucrado sin saberlo con alguna organización peligrosa, una implicación que también podría poner en riesgo a Force. Al notar la expresión preocupada de Xio, Force preguntó, comillas, ¿qué pasó? Tras dudar un instante, Xio le contó todo. No te preocupes. Por lo que has descrito, esto no tiene por qué ser algo malo. Si resulta ser peligroso, bueno, en el peor de los casos, simplemente nos mudamos de nuevo. Está bien. Xio se recompuso rápidamente y reunió los materiales para su ritual mágico. Le avisaré a Edward sobre las páginas del cuaderno que encontré. Respiró hondo y recitó solemnemente. Invoco en mi nombre. El espíritu errante en el vacío. Una criatura amigable dispuesta a servir. El mensajero que pertenece a Edward. La luz de la vela parpadeaba levemente. Ante ella pareció abrirse una grieta en el aire, ondulando con olas de oscuridad que se extendían hacia afuera. Una figura sombría salió disparada de la grieta, dejando una estela larga y fantasmal mientras flotaba en el aire. Inclinó la cabeza y emitió una voz ronca. ¿Comillas que necesitas? Capítulo 52, El extraño diario. Calle Daffodil 2. Como Benson tuvo que trabajar horas extras esa noche, en la mesa solo estaban Edward, Klein, Melissa y su criada, Bella. La comida consistió en cordero guisado con guisantes, pastel de sí, sopa de tomate y champiñones, carne asada con miel y tostadas fritas en mantequilla. No fue un festín extravagante, pero para la familia Moretti, fue una gran comida poco común. Dado que Melissa estaba presente, Edward y Klein evitaron hablar de cualquier cosa relacionada con lo sobrenatural. En cambio, Klein compartió anécdotas divertidas de su trabajo en la empresa de seguridad, especialmente sobre Leonard, quien se comportaba como un verdadero protagonista. Mientras tanto, Edward habló de sus experiencias en Backlund. La cena se prolongó hasta las 8 de la noche, tras lo cual Edward se marchó. Melissa, a regañadientes, le devolvió a Lilith, y Klein lo acompañó hasta la esquina de la calle. Mientras caminaban, Edward preguntó de repente, Klein, ¿cuándo piensas contarles a Melissa y a tu hermano sobre la existencia de los Beyonders? Klein hizo una pausa por un momento, con una expresión compleja. Si es posible, espero que nunca lo descubran, dijo en voz baja. El capitán me dijo una vez que nosotros, los Beyonders, podemos parecer tener habilidades superiores a las de la gente común, pero en realidad, no somos más que un grupo de miserables que luchan constantemente contra la locura. Creo que ser una persona común y corriente que no sabe absolutamente nada podría ser, de hecho, más feliz. Por lo que he oído en Backlund, el futuro del reino de Loen probablemente distará mucho de ser pacífico. Comillas, no es pacífico, ¿te refieres a? Sí, la tensión entre Loen y varios países vecinos se está intensificando. En cualquier momento podría desembocar en una guerra. Ya sean Beyonders o gente común, nadie podrá mantenerse al margen. Pero al menos los Beyonders tienen más posibilidades de protegerse que la gente normal. Klein se quedó paralizado. Guerra. Esa palabra le resultaba increíblemente lejana. Al haber crecido en la era moderna, solo había visto la guerra a través de Internet. Le resultaba difícil imaginar cómo sería la guerra en un mundo sobrenatural. En la novela original, Klein sintió por primera vez una verdadera sensación de crisis y la necesidad de fortalecerse después de que el viejo Neil perdiera el control y muriera. Pero ahora, el viejo Neil, aunque no estaba en muy buen estado, seguía vivo, así que Klein, naturalmente, no sentía la misma urgencia. Edward consideró necesario presionarlo un poco, después de todo, se suponía que este hombre sería el futuro salvador del mundo. Pero no te preocupes demasiado, añadió Edward con naturalidad. Al fin y al cabo, aún no ha pasado nada. Nos vemos luego. Calle Tulipán 5. En el instante en que Edward volvió a entrar en su apartamento, un pájaro negro se materializó de la nada. Lilith, que dormitaba sobre su hombro, se despertó sobresaltada. Con un movimiento rápido, se metió debajo del sofá, agachándose en una postura depredadora. El pájaro negro pasó revoloteando, dejando una nota antes de desaparecer. Edward lo recogió y leyó el mensaje. Acabo de recibir la noticia de que tu recompensa expira en 2 días. Además, encontré 2 páginas del cuaderno del emperador Roselle, Xio. Edward se frotó la frente. Ah, lo había olvidado por completo. Hace 2 semanas, cuando llegó por primera vez a Backlund, o mejor dicho, en su segunda llegada, Xio le tendió una emboscada.
Fue entonces cuando se enteró de que alguien había puesto precio a su cabeza, y la recompensa había sido ofrecida nada menos que por el vizconde Glaint. Había algo en ello que me resultaba profundamente incorrecto. Por la cronología, la recompensa se había fijado incluso antes de que Edward transmigrara a este mundo. En otras palabras, aún no debería existir aquí. ¿Quién pondría precio a la cabeza de alguien que no existe? ¿Y cómo consiguieron hacerse una imagen tan precisa de él? ¿Podría ser simplemente una coincidencia, alguien que casualmente se parecía a él? Espero obtener algunas respuestas mañana. En ese instante, Lilith saltó repentinamente de debajo del sofá, se irguió sobre sus patas traseras y arañó furiosamente el aire donde el pájaro negro había desaparecido, agitando sus patitas mientras soltaba un furioso comillas miau miau miau, comillas. Si esos maullidos pudieran traducirse, Edward estaba seguro de que estarían llenos de palabrotas. La agarró por las patas delanteras y la levantó, riendo entre dientes. Lilith, ¿crees que debería buscarte una poción para beber? Sonrió con picardía. Comillas, ¿qué tal una poción de asesino? Quién sabe, quizás te conviertas en una chica gato. Comillas miau, coma. A la mañana siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, Edward durmió plácidamente toda la noche, había preparado con antelación un tazón extra grande de comida para gatos para Lilith. Tras atiborrarse de comida, se acurrucó obedientemente en sus brazos, suaves y esponjosos, que resultaron ser un excelente calentador de manos. Una vez que terminó de lavarse y vestirse, desayunó y luego salió. Su primera parada fue la empresa de seguridad Blackthorn, donde se tomó el día libre. ¿El motivo? Su repentina incorporación a los Nighthawks el día anterior había sido demasiado abrupta, y tenía algunos asuntos personales que atender. Dan Smith aprobó la licencia sin dudarlo. A las 9:30 de la mañana, Edward llamó a la puerta del apartamento de Xio y Force. Hubo una larga pausa antes de que oyera pasos pesados en el interior. Entonces, la puerta se abrió de golpe, dejando ver a Xio, despeinada y con aspecto aturdido. Ella lo miró con el ceño fruncido. Comillas, ¿qué deseas? Edward levantó la nota. Comillas, no me pediste que viniera. Comillas, eso no significa que tuvieras que llegar tan temprano. Pero ya son casi las 9:30. Edward la examinó de arriba a abajo y luego sonrió con sorna. Señorita Xio, ha sido usted influenciada por la señorita Force. Detrás de ella, Force asomó la cabeza, con la espuma de la pasta de dientes aún alrededor de la boca. Señor Edward, hablar mal de una dama a sus espaldas no es propio de un caballero. Xio le lanzó una mirada de enfado antes de volver a entrar dando pisotones. Unos instantes después, regresó con 2 hojas de papel y se las entregó. 15 libras en total. Edward echó un vistazo a las páginas. Al ver que estaban escritas en chino, pagó sin dudarlo. Xio entrecerró los ojos. Comillas, ¿qué? ¿Piensas quedarte aquí mirando como una señora se lava y se viste? Edward retrocedió inmediatamente al oírla crujir los nudillos de forma amenazante. Espera, espera, aún no he terminado de hablar. Se aclaró la garganta y continuó, mencionaste en tu carta que mi recompensa tiene 2 días más. Si partimos ahora, ¿llegaremos a tiempo? Comillas, por supuesto. Los ojos de Xio se iluminaron al oír mencionar la recompensa. Tras un breve momento de reflexión, dijo, esperen mi señal. Luego añadió, para que quede claro, yo te llevaré allí, pero averiguar el motivo de tu recompensa es problema tuyo. No hay problema. Edward recordó algo de repente y añadió, por cierto, te lo dije la última vez, a menos que sea una emergencia absoluta, intenta no usar mi servicio de mensajería. He alquilado un local en el número 88 de la calle Minsk, así que si necesitas contactarme, envíame una carta allí. Comillas, ¿no es más rápido y cómodo usar un servicio de mensajería? Edward extendió las manos. Es más conveniente para ti, pero yo tengo que pagarlo cada vez. La tarifa es de unas 10 libras de oro por entrega. Claro, si estás dispuesto a cubrir el costo, adelante. Los ojos de Xio se abrieron de par en par. Comillas, 10 libras de oro por viaje. A veces tenía que recurrir a sus puños para ganar esa cantidad. Ojalá tuviera un trabajo así, murmuró Force mientras se recostaba en el sofá. 10 entregas al día serían 100 libras, 3.000 libras al mes, y en un año. ¡Ah, qué maravilla! Se recostó, cerró los ojos y se entregó a su fantasía. Edward y Xio intercambiaron miradas y negaron con la cabeza con impotencia. Poco después, Xio se puso su atuendo de caballero, se ciñó la espada triangular y se dirigió a la puerta. En cuanto confirme la hora de la operación, iré directamente al número 88 de la calle Minsk a buscarte. Ningún problema.
Salieron juntos. Xio se dirigió directamente al pub donde se había ofrecido la recompensa, mientras que Edward regresó al número 88 de la calle Minsk. Usó el armario evanescente para entrar en el compartimento de la maleta de Audrey. Gracias a sus esfuerzos durante las últimas semanas, el interior se había ampliado a más de 100 metros cuadrados, divididos por tabiques de madera en 4 habitaciones, un dormitorio, una sala de estar, un salón y un trastero. Inicialmente, ella quería añadir un aseo, pero la complejidad del sistema de fontanería la obligó a abandonar la idea. Aparte del trastero, que estaba lleno de objetos diversos, las otras 3 habitaciones estaban lujosamente amuebladas. No es que le gustara especialmente la extravagancia, más bien, estos eran los únicos estilos disponibles en la colección de la familia Hall. Al entrar en el salón, Edward se encontró con una escena peculiar, un montón de objetos que desentonaban con la elegante decoración, un televisor, un reproductor de DVD, discos, una Famicom y otros aparatos electrónicos. Evidentemente, les habían dado un buen uso. Podía imaginarse a la distinguida y elegante señorita Hall trasnochando, absorta en Contra o Super Mario. Sin duda, sería un espectáculo divertido. Tras inspeccionar el lugar, subió la escalera y golpeó rítmicamente la maleta. Unos minutos después, Audrey bajó con una bandeja repleta de un espléndido desayuno. Estaba a punto de comer cuando llegaste. ¿Te gustaría acompañarme? Por supuesto, respondió Edward, sacando 2 páginas de su diario. Y también podemos echar un vistazo a las páginas del diario del emperador Roselle que acabo de encontrar. Sus ojos verde esmeralda brillaron levemente mientras esbozaba una sonrisa de alegría. Eso suena genial. Se sentaron uno al lado del otro mientras Edward comenzaba a traducir. 2 de marzo. Mis acciones recientes parecen haber despertado sospechas entre quienes me rodean. Debo tener más cuidado, de lo contrario, estos nativos podrían quemarme en la hoguera, pensando que soy un demonio. Hoy volví a tener diarrea. Aunque les repetí varias veces que hirvieran el agua antes de beberla, estos idiotas no paraban de olvidarlo. ¡Qué mala suerte! El diseño de los baños aquí es indignante. El baño del tercer piso está conectado directamente al pozo negro del primer piso. 3 de marzo. Ayer casi me caigo al inodoro mientras lo usaba. Estuve a punto de convertirme en el primer transmigrador en morir en una letrina. No, necesito inventar el inodoro moderno cuanto antes. 4 de marzo. Fallido. Roselle, oh Roselle, has olvidado lo cerca que estuviste de caerte al inodoro. En los próximos días, debo encontrar la manera de construir un inodoro con descarga adecuada. 5 de marzo. La señorita Marty es realmente hermosa. Tras traducir la primera página, Audrey puso una expresión peculiar. Los primeros años del emperador Roselle fueron realmente algo. Le costó encontrar la palabra adecuada antes de decir finalmente, y pensar que su motivación para inventar el inodoro moderno fue casi caer en una fosa séptica. Edward soltó una carcajada. Comillas jajaja. Así que demos gracias a ese inodoro. Sin él, quién sabe si hoy tendríamos siquiera un saneamiento adecuado. Eso es aterrador. Alabado sea el emperador. Edward sacó entonces la segunda página del diario. Suspiro. Qué aburrido. Aquí no hay nada. ¿Por qué terminé aquí de repente? Solo estaba echando una siesta. Realmente quiero irme a casa. Sollozo. Qué aburrido, qué aburrido, qué aburrido. Ya no escribo más, voy a dar un paseo. Esta entrada del diario era breve y contenía poca información útil. Sin embargo, la expresión de Edward cambió sutilmente. Esta página no fue escrita por el emperador Roselle. Audrey tomó ambas páginas y las comparó. Comillas, ¿por qué dices eso? Porque la letra es diferente, pero podrían haber sido copiadas por generaciones posteriores. Edward señaló el comienzo de la segunda página. No es solo la letra. Cada uno tiene sus propios hábitos de escritura, un estilo narrativo único y sutiles diferencias en la redacción. Pero el tono de esta entrada es completamente distinto al estilo habitual de Roselle. Parece más bien un niño garabateando tonterías. Comillas entonces, ¿alguien falsificó esta página? En la versión original del Señor de los Misterios aparecían páginas de diario falsas, pero todas eran falsificaciones burdas llenas de divagaciones sin sentido. Esta página, en cambio, era sencilla pero coherente y, lo más importante, el autor claramente sabía chino. Un pensamiento surgió en la mente de Edward. Comillas, ¿podría haber otro transmigrante? ¿Quién era este transmigrante? ¿Cuándo llegó? ¿Qué huellas dejó? Y lo más importante, con otro transmigrante involucrado, ¿seguía siendo este mundo el Señor de los Misterios que él recordaba?
¿Estás bien?, preguntó Audrey. Edward forzó una sonrisa. Solo me preguntaba, si esta página no la escribió el emperador Roselle, ¿quién fue el autor? ¿Quién más en este mundo entiende chino? El loco, respondió Audrey sin dudarlo. Luego frunció el ceño. Pero esta entrada, no parece algo que escribiría un ser superior. Presentémosla al loco en la reunión de tarot del próximo lunes. Quizás tenga una respuesta. No. Probablemente él se sorprendería aún más que yo. Capítulo 53. Una persona inesperada. Hablando del loco. Edward tomó un sorbo de su té negro sin azúcar. Ayer conocí a uno de sus bienaventurados. ¿Comillas el tonto es bendito? Como era de esperar, los ojos de Audrey se iluminaron. Dejó rápidamente su taza de café y se inclinó hacia adelante. ¿Comillas quién es? ¿Es un semidios o un ángel? Me temo que te decepcionarás. Este bendito acaba de avanzar a la secuencia 8. Edward relató los sucesos del día anterior. Tras escuchar, la expresión de Audrey se tornó extraña. Comillas así que, derrotaste a los halcones nocturnos de Ciudad Tingen, y luego te uniste a su equipo. Edward hizo el signo de la luna carmesí sobre su pecho, con el rostro lleno de devoción. Todo fue voluntad de la diosa. Audrey puso los ojos en blanco, algo poco propio de una dama. Estás siendo deliberadamente misteriosa. Muy bien, entonces hablemos de algo interesante. Si todo sale según lo planeado, esta tarde o noche trabajaré con la señorita Xio para reunirme con el vizconde Glain, quien puso precio a mi cabeza. ¿Quieres acompañarme? Por supuesto. Edward se inclinó y le susurró al oído, este es el plan. Audrey levantó la mano. Tengo una pregunta. Comillas HM. Solo estamos nosotros dos aquí. ¿Por qué susurras? Yo pensaba que los planes secretos siempre se discutían así en las películas. Para cuando Xio llegó al número 88 de la calle Minsk para encontrar a Edward, ya eran las 7 de la tarde. Sostenía un manojo de cuerda, y su expresión ansiosa dejaba claro que llevaba tiempo planeándolo. Force, con un cigarrillo de mujer sin encender entre los labios, parecía bastante satisfecha, al fin y al cabo, había estado encerrada casi una semana. Todo está preparado. Primero tomaremos un carruaje hasta el distrito del puente, y luego cambiaremos al que nos proporciona el vizconde Glain, que nos llevará directamente al lugar de encuentro. Comillas mencionaron cuál es el destino. Xio se encogió de hombros. Ni siquiera la persona con la que hablé lo sabía. Muy bien, vamos a atarte ahora. ¿Cómo lo estás disfrutando demasiado? Comillas en absoluto. 10 minutos después, los tres partieron al amparo de la noche. El carruaje se balanceaba suavemente mientras avanzaba hacia el puente de Backlund. Las calles principales estaban iluminadas por farolas, llenas de peatones y actividad. Al acercarse al puente, otro vagón se detuvo a su lado. En un breve instante de sincronización, ambas puertas se abrieron y el cambio se realizó con rapidez. Comíllase. En cuanto subieron al nuevo vagón, Xio notó algo extraño, estaba completamente sellado, salvo las puertas, y no tenía ventanas. Eso significaba que no había forma de ver el exterior ni de saber cuál era su destino final. Tanto Xio como Force se pusieron inmediatamente en alerta, uno listo para atacar en cualquier momento, el otro preparándose para huir si fuera necesario. Unos 20 minutos después, el carruaje redujo la velocidad. Un fuerte estruendo resonó al cerrarse una puerta, y entonces el vehículo se detuvo por completo. Tras una breve espera, la puerta del carruaje se abrió con un crujido, dejando ver a un hombre con túnica negra y máscara de pie en el exterior. Salir. Xio fue la primera en salir, escudriñando rápidamente su entorno. Estaban dentro de un enorme edificio abandonado, vacío y cubierto de años de polvo, probablemente un almacén. A unos 10 metros de distancia, tres figuras enmascaradas con túnicas negras esperaban. La del medio se estremeció visiblemente al ver a Xio, sus pupilas se contrajeron ligeramente antes de apartar la mirada apresuradamente, con la culpa reflejada en todo su lenguaje corporal. Debe ser el vizconde Glaint. Aquí no hay problemas, dijo Xio tras confirmar que no existían amenazas inmediatas. Hizo una señal a Force para que saliera, luego usó ambas manos para levantar el saco que contenía a Edward y lo arrojó sin miramientos al suelo. He traído el objetivo, ¿quiere verificarlo? Glain contuvo la voz, hablando en un tono deliberadamente velado. Revísenlo. Una de las figuras enmascaradas se adelantó rápidamente, abrió el saco para revelar la cabeza de Edward, sacó un retrato y comparó ambas. Tras un breve instante, se volvió hacia Glain y asintió. Es él. Bien, dijo Glain con un dejo de alivio. Dales la recompensa de 200 libras.
Comillas esperar. La mirada de Xio se posó firmemente en Glaint. Soy un árbitro. Me gano la vida resolviendo disputas y aceptando encargos, pero tengo la responsabilidad profesional de asegurar. Ella le dio un codazo a Edward con el pie. Coma que la persona que estoy entregando es verdaderamente culpable de un crimen. Glaint se frotó los dedos con nerviosismo. Yo, solo estaba publicando una solicitud para otra persona. Yo tampoco conozco todos los detalles. Te daré 100 libras extra, solo toma el dinero y vete. No. El rostro de Xio se tornó serio. Eso violaría mi ética profesional. Mientras hablaba, Xio se agachó y, una vez más, envolvió a Edward en el saco, simulando levantarlo para subirlo de nuevo al carruaje. Ya es suficiente por hoy. Comillas esperar. El vizconde Glaint instintivamente dio unos pasos hacia adelante, pero de repente recordó, aquella mujer bajita que tenía delante era capaz de dejar a una persona lisiada de un solo golpe. Avanzar o retroceder parecían opciones terribles. Apretando los dientes, finalmente dijo, añadiré otras 100 libras. No, 150. Ya te lo dije, esto no tiene que ver con dinero. Xio arrojó sin esfuerzo a Edward de vuelta al carruaje. Muy bien, llévanos de vuelta. No, tú, yo. El vizconde Glaint estaba tan nervioso que ni siquiera podía articular una frase completa. De repente, un lento sonido de aplausos resonó desde las sombras. Comillas jajaja. Me gustan las personas con principios. Si estuviéramos en otro lugar, sin duda intentaría reclutarte para mi barco. Un hombre envuelto en una capa negra salió del estrado. Parecía tener poco más de 30 años, con cejas ligeramente amarillentas y ojos azules intensos y brillantes. Su piel era áspera, como si hubiera estado expuesta al sol durante años, pero sus rasgos faciales conservaban cierta suavidad. En el instante en que Xio lo vio, sus nervios se tensaron al instante. Su espiritualidad se estremeció, enviándole una fuerte advertencia, este hombre era peligroso. Force agarró instintivamente la mano de Xio, dispuesta a usar su brazalete para abrir una puerta y escapar en cualquier momento. El hombre encapuchado alzó las manos en un gesto tranquilizador, sonriendo. Tranquilos, yo fui quien hizo que el vizconde Glaint pusiera esa recompensa. En cuanto a por qué lo quería. Se encogió de hombros. Bueno, es un pirata despiadado que ha estado aterrorizando los mares, saqueando, incendiando, asesinando, cometiendo toda clase de atrocidades. Luego, añadió con indiferencia, por supuesto, eso no tiene nada que ver conmigo. La recompensa existe simplemente porque ofendió a nuestro capitán. ¿Los mares? ¿Un capitán? ¿Quién era exactamente este hombre? Oh, olvidé presentarme. Se llevó una mano al pecho e hizo una leve reverencia, con una sonrisa de autosatisfacción en el rostro. Soy Danitz, cuarto contramaestre del Golden Dream, bajo el mando del vicealmirante Iceberg. Ardiente Danny. No, Danitz. Por un momento, Edward se preguntó si había oído mal. ¿No debería este infame pirata estar surcando los mares o descansando en alguna isla remota? ¿Qué hacía en Backlund, poniendo precio a su cabeza, precisamente a la suya? Y ahora declaraba con tanta seguridad que Edward era un pirata despiadado que, de alguna manera, había ofendido al vicealmirante de Iceberg. Esto no tenía absolutamente ningún sentido. Danitz avanzó con un paso lento e informal. Muy bien, entréguenmelo. Tienen suerte, si hubieran tardado unos días más, yo ya estaría de vuelta en el mar y toda esta recompensa se habría cancelado. En ese momento, el vizconde Glaint susurró con cautela, señor Danitz, ¿qué hay del artículo que solicité? Tranquilo, ya está listo. Danitz lanzó un trozo de papel hacia atrás con un movimiento despreocupado. Este giró limpiamente en el aire y aterrizó con precisión en las manos de Glaint. De verdad que no entiendo por qué estás tan obsesionado con una fórmula de boticario. Ser cazador sería una profesión mucho mejor. Mientras hablaba, Danitz llegó al carruaje. Xio y Force se apartaron inmediatamente, despejando el camino. Danitz sonrió y chasqueó los dedos. Me gusta tratar con gente inteligente. Con un pie apoyado en el armazón del carruaje, se inclinó hacia adelante y extendió la mano para agarrar a Edward. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de hacer contacto, dos figuras aparecieron repentinamente dentro del vagón. Hola. Comillas dejar estupefacto. La expresión de Danitz cambió por completo. Comillas me han engañado. En el instante siguiente, una fuerza lo lanzó varios metros hacia atrás, estrellándolo contra el suelo. Perdió el conocimiento al instante. Edward saltó del carruaje, agarró el Edward que había dentro y lo arrojó hacia Danitz. Justo cuando el falso Edward hizo contacto, se transformó en una cadena de hierro.
Pero incluso inconsciente, Danitz rodó instintivamente hacia un lado, esquivando por poco la cadena. Cuando se puso de pie, un revólver antiguo apareció en su mano. Comillas Expelliarmus. Antes de que pudiera disparar, un rayo de luz roja salió disparado, impactándolo directamente. El revólver se le escapó de las manos y aterrizó suavemente en la mano de Edward, que lo esperaba. Bonita pistola. Edward giró con indiferencia el cañón completamente negro hacia Danitz, que estaba medio arrodillado. Mientras tanto, Xio ya había protegido a Force y se había dirigido hacia la muralla, preparado para abrir una puerta y escapar, solo para darse cuenta de que la lucha ya había terminado. Un breve silencio llenó el aire. Danitz, al percibir la situación, apagó las llamas que parpadeaban en su mano derecha y alzó ambos brazos en señal de rendición, haciendo el saludo militar. Me rindo, por favor, apunta esa pistola a otro lado. Los accidentes ocurren, ¿sabes? Respiró hondo antes de añadir, soy el cuarto contramaestre del Golden Dream, bajo el mando del vicealmirante Iceberg, solicito una negociación de rescate. Siguieron unos segundos de silencio atónito. El vizconde Glain, que acababa de estar entusiasmado por haber obtenido su fórmula, se quedó paralizado por la sorpresa. Tragó saliva con dificultad y, con cierta vacilación, levantó también ambas manos. Yo soy el vizconde Glain, también solicito una negociación de rescate. PD, la semana que viene publicaré capítulos avanzados en Patreon. Estad atentos. Capítulo 54, 6 victorias. Grifo. Audrey aterrizó suavemente, y su túnica de maga ondeó ligeramente al tocar el suelo. Saludó alegremente a Xio y Force, quienes estaban atónitos. Comillas señorita Xio, señorita Force, ¿cuánto tiempo sin vernos? Luego, volviéndose hacia otro rostro conocido, sonrió. Y. Vizconde Glain, qué coincidencia. Comillas Audrey. El vizconde Glaint empezaba a sentir que ya no entendía este mundo. Resultaba bastante chocante que Danitz, el pez gordo en quien había depositado sus esperanzas, hubiera sido derrotado tan fácilmente, pero aún así, en cierto modo, era aceptable. Pero, ¿por qué estaba Audrey aquí? Comillas un momento. Force no pudo contener su pregunta. Señorita Audrey, cuando se coló en el carruaje. Audrey sonrió, estuve aquí todo el tiempo. En realidad, el tal Edward, atado y metido en el saco desde el principio, era un impostor, creado mediante la transfiguración. Edward había lanzado el encantamiento de la desilusión sobre sí mismo y sobre Audrey mucho antes de subir al carruaje. Si bien este tipo de hechizo de invisibilidad no era tan efectivo como el que usaban las brujas, era más que suficiente para engañar a alguien sin visión espiritual mejorada. Para entonces, Danitz ya empezaba a comprender la situación. Su expresión se tornó sombría mientras murmuraba con frustración, comillas así que todos se conocen, ¿acaso todo esto fue una trampa para atraparme? Durante su estancia en Backlund, Danitz bajó la guardia. Allí, siempre y cuando no provocaras problemas ni te adentraras en las zonas portuarias controladas por bandas, el dinero era todo lo que necesitabas para vivir cómodamente, aunque el aire era mucho peor que en alta mar. Poco después de llegar a Backlund, salvó por casualidad al vizconde Glaint. Al enterarse del fuerte deseo del hombre de convertirse en un Beyonder, Danitz, para no revelar demasiado su propia identidad, le ordenó a Glaint que pusiera precio a su cabeza. A cambio, le prometió la fórmula de una poción de boticario y sus ingredientes correspondientes. Durante un tiempo, parecía que la recompensa había desaparecido por completo sin dejar rastro, y Danitz había ido perdiendo la esperanza. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse de Backlund, llegaron buenas noticias de repente. Aunque había sido algo descuidado durante su estancia en la ciudad, años de aventuras le habían impedido bajar la guardia por completo. Desde que los dos carruajes se cruzaron, los había estado siguiendo. Una vez que confirmó que solo había dos Beyonders inexpertos involucrados, se reveló con confianza, llegando incluso a decir con orgullo su nombre y título. Comillas yo, Blazing Danitz, me aseguraré de que Backlund recuerde mi nombre. Y, sin embargo, en menos de un minuto, quedó completamente destrozado. Frustración, falta de voluntad, rabia. Si no hubiera sido por sus artimañas, él habría sido el último en pie. Comillas así que por eso Glaint puso precio a la cabeza de Edward. Tras escuchar la explicación del vizconde Glaint, Audrey suspiró aliviada. Antes de conocer a Edward, el vizconde había sido uno de sus amigos más cercanos. Un momento, ¿eres ese Edward, el que me pidió ayuda para alquilar una casa? El rostro de Glaint reflejaba asombro. Comillas pero, antes no tenías este aspecto.
Comillas, no es normal que los Beyonders puedan cambiar su apariencia. Glaint abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Yo no lo sabía. Espera un minuto. ¿Cuál era exactamente la relación entre Edward y Audrey? ¿Por qué se escapaban juntos tan tarde por la noche? Podría ser cierta su suposición anterior. Oh, pobre Earl Hall. Comillas, Blazing Granitz, ¿verdad? Edward deslizó suavemente los dedos sobre su varita, con un tono despreocupado mientras preguntaba. Pregunta importante, porque un pirata que ha pasado años surcando los mares vendría hasta Backlund solo para poner precio a mi cabeza. No te conozco, no conozco a tu capitán, y ni siquiera he estado nunca en el mar. No tenemos ninguna relación, así que, ¿por qué? Danitz se quedó visiblemente paralizado por un momento. Luego, su voz volvió a la normalidad mientras respondía. Vi tu retrato en el camarote del capitán. Te llamas Edward, ¿verdad? Qué curioso, mi capitana se apellida Edwards. Solo se diferencian en una letra. Quizás incluso seas pariente suyo. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿y así es como tratas al posible pariente de tu capitán? Danitz se encogió de hombros. Bueno, es mi primera vez en Backlund. No conozco bien el lugar. Este método era simplemente conveniente, ¿no? Edward hizo girar su varita entre sus dedos y luego sonrió levemente. Eso tiene mucho sentido, en ese caso. La varita giratoria se detuvo de repente. Imperio. Tras un breve forcejeo, una peculiar sonrisa apareció en el rostro de Danitz. Bajo la maldición Imperius, una persona experimentaría una abrumadora sensación de felicidad y satisfacción. En este estado, obedecería cualquier orden sin cuestionarla. Anteriormente, al tratar con Christine, Edward se había abstenido de usar este hechizo. Después de todo, aún necesitaba negociar con la familia Abraham para obtener fórmulas de pociones. Pero con un pirata como Danitz, no tenía tales preocupaciones. Dime la verdadera razón por la que me buscabas. Aún sonriendo con felicidad, Danitz respondió sin dudarlo. Una noche, vi a mi capitana mirando fijamente un retrato durante un buen rato. Empecé a preguntarme si tendría algún tipo de relación con el chico de la foto. Entonces, cuando descubrí que el fondo del retrato estaba en Backlund, pedí inmediatamente permiso para venir aquí a investigar. Su expresión se tornó ligeramente más severa a medida que continuaba. Comillas, estaba decidido a encontrar a ese canalla, darle una lección y asegurarme de que nunca volviera a tener pensamientos inapropiados sobre nuestro capitán. Danitz, ¿qué es exactamente lo que pasa por tu cabeza? Audrey se tapó la boca con la mano, conmocionada. Comillas, eso es imposible. No hay manera de que usted y ese capitán sean parientes. Pero entonces, ¿qué pasa con el retrato? Solo la vicealmirante Iceberg, Edwina Edwards, puede responder a esta pregunta. Edward se frotó las sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Había pensado que por fin resolvería un misterio esa noche, pero en cambio, había aparecido uno aún mayor. Con su fuerza actual, no tenía ninguna confianza en poder derrotar a Edwina, una poderosa figura de la secuencia 5 proveniente del camino del lector. Aunque pudiera derrotarla, no era como si pudiera simplemente zarpar e ir a buscarla, ¿verdad? Esperar. La vicealmirante Iceberg Edwina Edwards pertenecía a la Iglesia del Dios del Conocimiento y la Sabiduría, ¿no es así? Y la deidad venerada por la Iglesia del Conocimiento no era otra que el Dios del Conocimiento y la Sabiduría, quien poseía la autoridad de la omnisciencia. Podría ser que antes de que la diosa de la noche eterna ocultara su presencia cuando llegó a este misterioso mundo, esa deidad ya lo había notado. No, la cronología seguía sin coincidir. En ese momento, la expresión de Danitz cambió abruptamente de una dicha aturdida a una furia conmocionada. Miró fijamente a Edward y rugió. Comillas, tú, ¿qué demonios me acabas de hacer? Edward frunció ligeramente el ceño. ¿Así que se liberó tan rápido? Aunque la maldición Imperius se considera una maldición imperdonable en Harry Potter, no era tan invencible como se creía. Sus efectos se debilitaban con el uso repetido sobre la misma persona, y si el objetivo tenía una voluntad fuerte, podía resistirla, algunos incluso podían liberarse al instante. Y en el mundo del Señor de los Misterios, ¿cuántos Beyonders tenían una voluntad débil? Todos y cada uno de ellos luchaban constantemente contra la locura y el riesgo de perder el control. Comillas, oye, te estoy hablando, ¿qué demonios hiciste? Olvídalo. El cuerpo de Danitz se relajó y se desplomó inconsciente. Para mayor seguridad, Edward se vertió un pequeño frasco de la poción de la muerte en vida por la garganta, asegurándose así de dormir profundamente hasta la mañana.
Vizconde Glaint, Edward se volvió hacia él, hágame un favor. Busque alguna casa de mala muerte y déjelo allí. Asegúrese de que se emborrache y se le pase la borrachera. Mañana encontrará el camino de regreso al mar por su cuenta. De acuerdo. Glaint dejó escapar un suspiro de alivio. Parece que me están dejando en paz. En ese momento, Xio levantó la mano. Señor Edward, le sugiero que entregue al pirata a las autoridades. Así podrá cobrar la recompensa y eliminar una amenaza futura. Si lo deja escapar, en cuanto recupere la memoria, irá tras usted para vengarse. Lo entiendo, asintió Edward, pero aún necesito algunas respuestas de él. Dicho esto, sacó un trozo de pergamino, reflexionó un momento y rápidamente anotó unas líneas antes de deslizarlo en el bolsillo de Danitz. Necesitaba que Danitz le sirviera de enlace con el vicealmirante Iceberg. Ah, claro. ¿Te importa si le echo un vistazo a la fórmula del boticario? El vizconde Glaint lo entregó inmediatamente. Ingredientes principales. Cuerno de un unicornio volador adulto. 3 gramos de un cristal de veneno de medusa real. Ingredientes secundarios. 4 gotas de jugo de cicuta. 50 mililitros de agua pura. Nunca se tienen demasiadas fórmulas de pociones, quién sabe cuándo alguien en una reunión de Beyonders podría estar dispuesto a pagar una fortuna por una. Audrey se volvió hacia el vizconde Glaint, juntando las manos. Glaint, debes guardar en secreto mi pequeña excursión nocturna, por favor. El vizconde Glaint esbozó una sonrisa forzada. Entendido. Tras una breve pausa, recordó algo de repente y preguntó, Audrey, ¿ya te has convertido en una Beyonder? Así es. Ella sonrió levemente. Creo que tu sueño también se hará realidad pronto. Xio y Force fueron tomados por sorpresa. Siempre habían dado por sentado que Audrey era simplemente una noble interesada en el mundo místico, pero ahora, parecía tener incluso más experiencia que ellos. Lo encontré. Edward sacó una pequeña bolsa del abrigo de Danitz y la abrió. Dentro había varios materiales de Beyonder, junto con algunas monedas de oro y dinero en efectivo. Miró a los demás a su alrededor y sonrió. Matar monstruos y conseguir botín, así es como debe ser. Después de trabajar toda la noche, por fin hemos conseguido algo. El vizconde Glaint, al ver la bolsa, gritó instintivamente. Comillas esperar. Ese es mío. Edward se giró hacia él, desconcertado. ¿Tú también quieres una parte? No, no importa. El vizconde Glaint parecía completamente derrotado. Si su suposición era correcta, esa bolsita contenía los ingredientes exactos necesarios para la fórmula del boticario. Pero pedirlos de vuelta ahora solo lo haría quedar como un patético. Edward sonrió ampliamente. Ah, por cierto, utilicé algunos materiales Beyonder al lanzar mis habilidades hace un rato. Estoy seguro de que, como noble generoso, vizconde Glaint, no le importaría cubrir los gastos, ¿verdad? Comillas, no hay problema. Yo pago todo. No, el doble. Pagaré el doble. Muchas gracias. Audrey soltó una risita a un lado. Ejem. Xio se aclaró la garganta y añadió, además, vizconde Glaint, no olvide mi recompensa. El vizconde Glaint casi escupió sangre de la frustración. Mujer desvergonzada. Con eso, finalmente todo se calmó para pasar la noche. Xio se aseguró su recompensa. Force recuperó su libertad. Audrey vivió una aventura. El vizconde Glaint obtuvo la fórmula del boticario. Edward se marchó con la fórmula, los materiales y la compensación. Incluso Danitz durmió bien. 6 victorias. A Edward le encantaban las situaciones en las que nadie perdía. Una resolución pacífica. ¡Qué perfecto! Capítulo 55, un descubrimiento impactante. Tras despedirse, todos regresaron a casa. Audrey utilizó el armario desaparecedor para volver a la villa de la familia Hall, mientras que Edward regresó a Tingen. En cuanto entró en su habitación, Lilith, que estaba acurrucada en su almohada, se estiró perezosamente, arqueó la espalda, levantó su pequeño trasero y dejó escapar un largo bostezo. Comillas miau, coma. Entonces, con pasos pequeños y deliberados, se acercó sigilosamente y se frotó contra la pierna del pantalón de Edward. Edward se inclinó y le revolvió la cabecita. ¿Sabes? Si te quedaras en Hogwarts, al menos tendrías otros gatos, lechuzas y estudiantes que te harían compañía, pero si te quedas conmigo, a menudo te quedarás solo en casa. No es que no quiera llevarte conmigo, es solo que este mundo es demasiado peligroso. Lilith se frotó contra su mano,
Bostezó de nuevo y, con un suave chasquido, se dejó caer sobre la cama, acurrucándose como una bolita mullida. En cuestión de segundos, volvió a quedarse profundamente dormida. Ya es hora de que deje que Lilith tome una poción. Pero, debería realmente elegir el camino de la bruja para ella. Si no recuerdo mal, para las mujeres. Bueno, para las mujeres, el camino de la bruja es aún más peligroso. Lógicamente hablando, dado que el camino de la bruja fue diseñado para mujeres, ellas deberían tener ventaja. Eso fue así hasta que Chick, esa maldita criatura andrógina, se convirtió en la demonisa primordial. Quizás por una diversión retorcida, o tal vez como una forma de venganza, la influencia de Chick provocó que todas las mujeres que elegían el camino de la bruja fueran más propensas a perder el control y volverse locas. Sin embargo, los niveles de secuencia bajos eran relativamente más seguros. Edward no buscaba nada extremo, simplemente quería que Lilith tuviera alguna forma de protegerse en este mundo. Se frotó la barbilla pensativo. ¿Qué tal esa fórmula de boticario que acabo de conseguir? Tanto la receta como los materiales están disponibles. Un camino vampírico también podría funcionar. Comillas, pero ¿cómo demonios se supone que un gato va a actuar como un boticario? Tomo la suave patita de Lilith y la examino. Una boticaria necesita preparar pociones, ¿verdad? Pero con esas patitas tan pequeñas, ¿podrá siquiera hacerlo? Y luego estaba otro problema, Edward recordaba que cualquiera que consumiera una poción con el mismo nombre que una deidad en su camino corría el riesgo de convertirse en un recipiente para el descenso de ese dios. No, es demasiado peligroso. El camino de la bruja es ese. Los vigilantes nocturnos pronto estarían dando caza a una bruja. Edward pensó que podría intentar canalizar su espíritu para obtener la fórmula. Mientras Edward debatía sobre el camino de Lilith, la peluda criatura, acurrucada en su nido, entreabrió un ojo. Un brillo astuto apareció en su mirada, pero rápidamente lo cerró de nuevo, fingiendo estar dormida. Domingo por la mañana. Bostezando, Edward entró en la empresa de seguridad Blackthorn. Originalmente había planeado llevar a Lilith con él, pero ella se había negado rotundamente. Después de una noche entera de juerga, se había ganado su siesta. Comillas, buenos días, Edward. Rosanne lo saludó con una sonrisa radiante. No esperaba que te tomaras el día libre en tu primer día de trabajo. Ojalá tuviera tu valor, hace muchísimo tiempo que no me tomo un descanso. Edward aceptó el café que ella le ofreció, aspirando el ligero aroma de los granos tostados. ¿Tan malo es? O sea, tomarse un día libre de vez en cuando no debería ser un problema. ¿No me digas que el capitán se niega a aprobar tu permiso? Rosanne negó con la cabeza. No es eso, es solo que cada vez que me acerco al despacho del capitán, pierdo al instante el valor para preguntar. Bajó la voz. Lo juro, veo a mi padre reflejado en él. Edward tomó un sorbo de café. Mi consejo, todo merece al menos un intento, aunque nos acabamos de conocer, no creo que el capitán sea tan irracional como te imaginas. Mientras removía el café en su taza, se dio la vuelta para marcharse. Estaré abajo. Ah, y por cierto, qué buen café, gracias. Desafiando el frío viento matutino, Edward se dirigió hacia la oficina de los Nithauts. Dentro, Leonard estaba leyendo un libro grueso. Levantó la vista brevemente al oír los pasos de Edward y le dedicó un pequeño asentimiento a modo de saludo. No muy lejos de Leonard estaba sentado un hombre pálido, vestido con una capa negra, que irradiaba una aura de absoluta inaccesibilidad. Sus dedos, blancos como la muerte, jugaban distraídamente con un pequeño cuchillo afiladísimo. Su expresión era fría como el hielo mientras hablaba. Hola, soy Fry. Fry, el recolector de cadáveres, era un hombre que dedicaba sus días a tratar con los muertos. Edward, respondió él presentándose. Justo en ese momento, Klein salió de la cámara subterránea, con un aspecto totalmente exhausto. Su rostro estaba demacrado y era evidente que no había pegado ojo en toda la noche. Oh, ya estás aquí, murmuró Klein, frotándose la sien. ¿Cómo te fue? Más o menos establecido, ¿y tú? Anoche estuve de guardia en la puerta de Chanis. Si no hubiera sido por el viejo Neil, que me hizo compañía, no tengo ni idea de cómo habría sobrevivido al turno. Miró su reloj de bolsillo. Maldita sea, ya son casi las 8 de la mañana. Todavía tengo que ir al club de tiro. Previamente había concertado una reunión con Daster Guderian, un psiquiatra del hospital psiquiátrico de Greenhill, en el club de tiro. De no haber sido por ese compromiso previo, se habría ido directamente a casa a desplomarse en la cama. ¿Comillas club de tiro? Edward recordó de repente el revólver antiguo que le había confiscado a Danitz la noche anterior.
En el mundo de Harry Potter, ya había entrenado con pistolas, pero los revólveres en el mundo del Señor de los Misterios eran algo completamente distinto. La última vez, había comprado un revólver y balas purificadoras específicamente para lidiar con espíritus vengativos. Al final, ni siquiera disparó un solo tiro antes de entregarle el arma a Harry. Quizás debería entrenar también mi puntería. Si alguna vez consiguiera armas de fuego Beyonder, podrían servirle como un poderoso arma de reserva. Imagínese enfrentarse a un enemigo que esperara que usara magia, solo para que él sacara una pistola en su lugar. Comillas, ¿creías que iba a lanzar un hechizo? Toma plomo. Habiendo tomado una decisión, Edward preguntó. Comillas, ¿te importa si te acompaño? Por supuesto que no, respondió Klein. El club de tiro Zotland está afiliado al departamento de policía. Solo tienes que mostrar tu placa de la unidad de operaciones especiales al personal y te llevarán al campo de tiro subterráneo. Ah, y antes de irte, pásate por el arsenal para comprar algunas balas. Comprarlas allí mismo es ridículamente caro. Edward asintió y se dirigió hacia el despacho del capitán. De acuerdo, comprobaré si el capitán tiene alguna tarea para mí. Si no, iré contigo. Unos minutos después, salió de la oficina sin haber recibido ninguna tarea. Tras recoger unos cargadores de munición del arsenal, regresó. Vamos. Al llegar a la escalera, Edward se giró de repente para mirar a Leonard. Leonard, la otra noche después del trabajo, me pareció que querías decirme algo. ¿Todavía necesitas hablar conmigo? ¿O prefieres venir con nosotros? No hace falta, le dijo Leonard, restándole importancia con un gesto. Tengo que patrullar el cementerio más tarde. Vale, nos vemos. Club de tiro Zotland, campo de tiro privado. Edward y Klein apuntaron a sus respectivos objetivos, disparando algunas rondas. Klein acertó consistentemente en el séptimo anillo o más con cada disparo, mientras que el primer disparo de Edward falló por completo. Su segundo disparo aterrizó en el segundo anillo, pero a partir del tercer disparo logró mantenerse por encima del quinto anillo, acertando ocasionalmente en el octavo cuando tenía suerte. Este nivel de puntería distaba mucho de ser aceptable. En el mundo de Harry Potter, Edward había entrenado con pistolas automáticas pequeñas, que tenían menos retroceso y eran más fáciles de apuntar. Pero en el mundo del Señor de los Misterios, los revólveres eran lo habitual, más potentes, pero con un retroceso considerablemente mayor. Necesitaría tiempo para adaptarse. Klein apartó con indiferencia los casquillos usados y miró a Edward con sorpresa. A juzgar por tus primeros disparos, pensé que nunca antes habías usado un arma. Estuve trasteando con ellos hace mucho tiempo, pero fue solo un breve experimento. Edward cargó cuidadosamente balas nuevas en su cargador. Para ser sincero, no esperaba acostumbrarme tan rápido. En ese preciso instante, un hombre entró en el campo de tiro, un caballero bien vestido, con gafas de montura dorada y un aire distinguido. Se detuvo un instante al ver a Edward. Comillas, ¿este caballero es? Klein sonrió. Mi colega, Edward. Él también es un Beyonder. Edward, este es Duster Guderian, un psiquiatra del asilo mental de Greenhill. Manicomio de Greenhill. La expresión de Edward denotaba sorpresa. Hace apenas un par de días, el director del manicomio lo había invitado a realizar trucos de magia, y ahora se reunía con un médico del manicomio. Repasó rápidamente sus recuerdos del Señor de los Misterios y recordó vagamente que Klein había descubierto que este doctor era un Beyonder, y que finalmente lo había reclutado como informante. Encantado de conocerlo. Se estrecharon la mano, reconociéndose mutuamente. Klein se sentó en un largo banco acolchado y jugueteó con el silbato de bronce que había obtenido del señor Azik el día anterior. Comillas, ¿cómo está Hud Eugen últimamente? Dusty guardó silencio por un segundo antes de responder. Coma realmente se ha vuelto loco. Lo he puesto a prueba de todas las maneras posibles, ha perdido completamente la cordura. He estado considerando recetarle algún medicamento para ver si puedo tratarlo, pero... Dudó un instante, con una expresión de desconcierto en el rostro. 2 días antes de perder la razón, vino de repente a verme y me dijo que quería ver una especie de espectáculo de magia. Intenté preguntarle por qué, pero para entonces su mente ya se estaba desmoronando. Un truco de magia. Edward frunció el ceño. ¡Qué coincidencia! Klein se rascó la mejilla, igualmente desconcertado. ¿Comillas, algún tipo de código secreto? Duster se encogió de hombros, levantó su revólver y disparó 2 tiros rápidos al objetivo.
Lo curioso es que hace 2 días, el director del manicomio anunció repentinamente que la semana que viene habría un espectáculo de magia en el hospital. Edward y Klein intercambiaron una mirada. Comillas el director, ¿sospecha? No, estoy bastante seguro de que es una persona común y corriente. Klein lo pensó y preguntó. Antes de que Eugen perdiera la razón, alguien inusual tuvo contacto con él. ¿Lo has comprobado? Aparte de los médicos, pacientes, enfermeras y camilleros habituales, ningún otro individuo tuvo contacto con él. El tono de Daster era firme. Klein asintió. Comillas y antes de eso, ¿alguien lo visitaba, o alguna vez salió del manicomio por periodos prolongados? Dusty se sumió en profundos pensamientos. Tras un largo silencio, finalmente respondió. Aparte de los miembros de los alquimistas de la psicología, menos de 5 personas lo visitaron. Un visitante en particular vino 3 veces. Se llamaba él. Hizo una pausa antes de añadir. Pero Eugen mencionó una vez que él era un nombre falso. Su verdadero nombre es Lanebus. Comillas Lanebus. La expresión de Klein se ensombreció al instante. Jamás podría olvidar a ese estafador y sinvergüenza, un farsante que engañó tanto a mujeres como a dinero. Y en el momento en que Klein recordó a Lanebus, su mente inmediatamente pensó en aquella pobre chica, Megose, que seguía desaparecida. Mientras que Klein sentía una mezcla de ira y lástima, Edward, al oír el nombre de Lanebus, sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada encima. Un escalofrío abrumador se extendió desde su interior. Lo había olvidado. En realidad, se había olvidado de Lanebus, de Megose, e incluso de ese patético dramaturgo. No. No olvidado, sino pasado por alto. Después de que Megose lo atacara, después de creer que había resuelto la crisis, aún recordaba la razón original por la que Dan y Klein murieron en la novela. Pero había ignorado por completo la verdadera causa de sus muertes, no fue Megose. Era ese bastardo tuerto. ¿Cuándo comenzó esta ignorancia? ¿Después de llegar a Tingen? ¿Por qué sucedió esto? Fue por esa maldita pluma. Megose ya había muerto. Su guión original no podía continuar. Entonces, ¿se había dado por vencido el dramaturgo? ¿O acaso estaba a punto de escribir un guión aún peor, aún más descuidado? Ya había involucrado a Edward en una nueva historia. ¿Qué papel le había asignado esta vez? Si hoy ese bastardo pudo hacer que subconscientemente pasara por alto una figura tan importante, entonces mañana podría, con la misma facilidad, hacer que Edward muriera inexplicablemente. No, no solo posiblemente. Inevitablemente. Mientras Edward permaneciera en su guión, mientras se interpusiera en el camino de Ince para obtener las cenizas del santo, ese maldito dramaturgo de tercera categoría encontraría la manera de eliminarlo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.